Bueno, sencilla. gracias, sí, gracias por el convite, siempre con preguntas fáciles de responder, las compañeras. Bueno, igual varias de las cosas que me gustaría compartir las dijo Nati también, intentaré ser sintética, es difícil pensar qué es la salud feminista, cuando en realidad lo que estamos intentando, como compartió acá la compañera, es haciéndola, ¿no? Entonces, bueno, estamos intentando hacer salud o saludes feministas y a la vez pensar de qué se trata esto que vamos haciendo. Creo que lo primero que podría aportar es que, bueno, que justamente eso, que es incompleta, ¿no? Lo que yo pueda decir sobre salud feminista o lo que pueda decir cada una de nosotras es una mirada incompleta de lo que es, porque justamente se completa con la praxis y experiencia de las otras compañeras, de los otros compañeros, ¿no? Entonces siempre alguna definición que podamos armar provisoria en este conversatorio, creo que también es incompleta y provisoria, ¿no? Como en proceso de construcción. Quizás también a mí siempre me gustan mucho las heces y me parece que ahí detona un poco y tensiona un poco el título que nos proponen, ¿no? Entre salud feminista, que para mí son saludes feministas. Si una salud es feminista, tienen que ser saludes feministas porque son territoriales, como Canati. Entonces, la primera pregunta que me hago y capaz sostengo es si queremos hacer aportes a una nueva normalidad o que si queremos detonar la normalidad, ¿no? Como dispositivo de poder. Porque en definitiva, la normalidad es un dispositivo de poder que se ejerce sobre los cuerpos, que normaliza, que construya patrones, en el binomio normal patológico, incluso lo podemos pensar no solo en un binomio normal patológico, sino que incluso deja por fuera, como nos compartieron las compañeras travesti trans, donde hay cuerpos incluso que ni siquiera están dentro de ese binomio, sino que quedan en el margen de lo invisible, de lo abyecto, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me gustaría capaz sostener, creo que no hay posibilidad, o si hay posibilidad o no, de una salud feminista en una sociedad normal, ¿no? O en una nueva normalidad. Yo creo que no. Creo que justamente una salud feminista apunta a detonar ese dispositivo de poder que puede transmutar y que viene transmutando a lo largo de la historia, ¿no? El dispositivo de normalidad no se mantiene inmutable, sino que se va transformando. Y lo que me parece que tenemos que detonar justamente es ese dispositivo, ¿no? Una praxis en salud feminista tiene que de poder detonar ese dispositivo desde el cual construimos y desde el cual nos pensamos y desde el cual ejercemos poder unos sobre otros. Creo que una salud feminista tiene que en su corazón tener una perspectiva relacional. Creo que lo que hay en el corazón de una salud feminista, y acá Nati lo dijo muy bien, son vínculos o modos vinculares. Y cómo habitamos esos modos vinculares. Y creo que el feminismo ahí nos aportó un montón a la hora de pensar qué tipo de vínculos construimos, ¿no? Los modos vinculares es el corazón de la salud o saludes feministas que podamos habitar. Para nosotras las ronderas feministas, la salud feminista es un manifiesto político, es el régimen político en el campo de la salud al cual queremos apostar y apostamos, porque disputa poder macropolítico, porque disputa poder micropolítico, ¿sí? Y propone otro régimen político, no es un proyecto inocente, no es un proyecto, sino como dijo Ruth Surbrigen, una socorrista neuquina a la cual queremos mucho, es un proyecto político arriesgado, y ahí estamos. Creo que una salud feminista también es una salud rondera, y por eso nosotras nos identificamos como ronderas y no abandonamos nunca esa palabra, porque nos remite una praxis que habla mucho de la salud feminista, porque el rondear implica disputar el saber legítimo. Y cuando rondeamos y cuando construimos una nueva praxis en salud desde una ronda, estamos habilitando a que todos sabemos de salud. Entonces ya arrancamos desde un lugar en donde detona el corazón de la desigualdad que existe en general en el campo de la salud, que es un campo muy cercano al campo del poder.
en donde hay ciertos saberes legítimos, sobre todo los saberes médicos y lo que se llama medicina basada en la evidencia, y otros saberes que no son legítimos. Y a mí me encantó cómo empezó Nati, ¿no? Dijo, lo primero que hicimos fue pensar qué es la salud para nosotras. Y cuando pensamos qué es la salud para nosotros, encontramos las compañeras en general sabiendo un montón de salud. Yo soy socióloga, no soy médica, pero tomo todos los días decisiones de salud, ¿no? Entonces, y ni que hablar cuando nos organizamos y empezamos a pensar de manera colectiva la salud con otras compañeras y compañeros. Entonces, construimos muchos saberes en salud, desde nuestras trayectorias o desde los colectivos que formamos parte. Entonces, una salud feminista claramente es una salud en donde todos sabemos de salud, en donde disputamos que cierto sector tiene el saber legítimo sobre salud y otros no lo tienen. Y ahí detonamos un poco la relación desigual que hoy existe en el campo de la salud, porque si todos sabemos de salud, bueno, podemos construir y habitar sobre todo otros modos de vincularnos en el campo de la salud, adentro de las instituciones y en los territorios. Entonces creemos que ahí esa salud rondera aporta mucho. Otro eje, no me quiero extender mucho, así le paso un poco la palabra a la compañera, pero me cuesta, salud feminista, digo, bueno, no sé por dónde cortar, compañeras. Si ves que me extiendo mucho, me haces así, Gise, y suelto. Para seguir conversando. No, pero creo que otro eje, y acá Tefi, bueno, la he escuchado en varias de las rondas, y capaz la cito también, uno de los ejes es la soberanía de los cuerpos, que venimos disputando las mujeres, las feministas, y también los compañeros trans en el campo de la salud, ¿no? Y creo que los cuerpos, a diferencia de los varones cis, los cuerpos es nuestro territorio de disputa, uno de los territorios de disputa centrales, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase de Silvia Federici que dice: en la sociedad capitalista el cuerpo es para las mujeres, igual que la fábrica para los varones trabajadores, el principal territorio de disputa y de poder y también de liberación, ¿no? Entonces nosotras disputamos sobre nuestros cuerpos. Entonces, el eje de la soberanía corporal o el eje de la soberanía de los cuerpos en el campo de la salud es un eje central para pensar la salud feminista. Y siempre, y ahí me parece sí importante, y capaz acá después paso la palabra para después seguir discutiendo, sí me parece importante no pensar, porque la soberanía de los cuerpos, el cuerpo me remite como una mirada muy individual, ¿no? Y por eso acá vuelvo a la importancia de la perspectiva relacional. Una salud feminista tiene que tener una perspectiva relacional. Entonces, si pensamos en la soberanía de los cuerpos diversos, lo tenemos que pensar siempre con otros, porque hay otros que sostienen, que habilitan, o que son opresivos sobre nuestros cuerpos, que intervienen, que nos violentan, ¿no? Siempre es con otros esta disputa o esta construcción. Otros que son vulnerables, o sea, en el momento en que pensaba, y acá la pandemia me parece que trajo algo súper interesante para mí, que ojalá lo podamos sostener más allá de la pandemia, es que los trabajadores de salud se sintieron vulnerables. Sintieron una sensación de vulnerabilidad que no suelen sentir en general, sino que tienen una subjetividad construida desde el heroísmo, ¿no? De lo puedo todo, porque están formados, porque lo tienen incorporado en el cuerpo, y porque nosotros que no somos médicos también les pedimos eso, ¿no? Como, ¿no? Hay como una relación ahí entre la víctima y el héroe que me salva, que me parece que hay que deconstruir, y creo que hoy los trabajadores de salud se sienten vulnerables también, ¿no? Con esto de que tienen mayores tasas de contagio y mayores tasas de mortalidad. Y me parece que es un sentimiento muy interesante para sostener post-pandemia, ¿no? Porque si todos nos sentimos vulnerables, todos necesitamos de cuidados, todos necesitamos de cuidados de otros, y ahí es donde tenemos que pensar justamente la política de cuidado que queremos llevar adelante. Si la política de cuidado es un cuidado en donde nos organizamos, como hacen las compañeras en el territorio, disputando poder, pero pensando en cuidados colectivos, en donde esos cuidados están distribuidos, o pensamos en cuidados que suelen ser, como hoy en el campo de la salud,
que bueno, podríamos poder pensar que no son cuidados, sino una atención desigual, opresiva sobre los cuerpos. Y por último, y le paso la, ahora sí, de verdad, por último, le paso la palabra a Tefi. Bueno, creo que sí, la salud feminista es una salud histórica. Y este concepto salió en la ronda que hicimos en la UNLA, André, que estás por ahí. La salud feminista es la salud. Yo acá traigo capaz como un saber que fue surgiendo en distintas rondas. Creo que a Marina se le habilitó el... Ahí va. ¿Por qué digo que una salud feminista es histórica? Porque desnaturaliza. En el campo de la salud tenemos un eje que es muy biologicista y que consideramos muchos procesos naturales, y si son naturales parece que no podrían ser de otro modo. Y en realidad cuando historizamos, cuando usamos esa estrategia de historizar los modos, lo primero que hacemos es, al desnaturalizarlos, es viendo que se pueden transformar. O sea, si algo es histórico es que puede ser de otro modo. Entonces nos habilita la potencia de la transformación. Creo que una salud feminista es transformadora y que tiene como otro de sus ejes centrales la pedagogía de la incomodidad, porque no hay posibilidad de transformación sin incomodidad, sin tensión y sin conflicto. Entonces, cuando avanzamos hacia un lugar y sentimos que no hay tensión, no incomodamos a los compañeros, no hay conflicto, bueno, dudemos que estamos haciendo una praxis feminista o una salud feminista. Cuando vemos a los compañeros incómodos, sobre todo a los compañeros varones que ocupan lugares de poder, incómodos, que se tensionan, bueno, pensemos que es por ahí. Que no implica no hacerlo con amorosidad, que creo que las compañeras eso tenemos un saber acumulado, ¿no? No significa que la incomodidad no sea amorosa, pero sí creo que disputar, incomodar es uno de los ejes centrales donde tenemos que estar siempre alerta. Si no logramos incomodar, podemos preguntarnos si realmente estamos avanzando en esos procesos de transformación que deseamos. Bueno, le paso un poco la palabra a Tefi, no creo que haya hecho una definición, pero al menos aportar algunos de los ejes por los cuales podemos ir pensando. Antes de que empiece